Gracias, Anet. Creo que varios de ustedes mencionaron ya tienen pues experiencia en el área, particularmente de procuración de fondos. Este curso, como lo indica el título, es una introducción. Vamos a ver un panorama general. Espero sobre todo que los datos nos aporten mucho. Entonces, bueno, ya nos presentamos y nosotros hemos agrupado las fuentes de procuración de fondos en tres grandes áreas. La primera lo contemplamos como donativos, que eso se divide generalmente en el consejo, que pues, somos los primeros o a quienes les ha tocado estar, y si no, normalmente el consejo es el primer ente que aporta a una organización de la sociedad civil, desde la constitución legal o los primeros gastos, ¿no? Luego hay donativos por parte de individuos o de personas morales, que podrían ser generalmente las empresas. Después vamos a abordar el tema de las convocatorias. Ahí pues las hemos dividido o clasificado por parte de empresas, por parte de gobierno, de agencias de desarrollo y de fundaciones. Y el último tema es el de recursos propios. Y recursos propios los hemos clasificado en cuotas de recuperación, servicios y productos. Ahí vamos a hablar también, sobre todo en la segunda sesión del día 9 de febrero, el tema de empresas sociales. Bueno, y obviamente antes de desglosar esas tres fuentes de financiamiento, vamos a hablar del ciclo de la procuración de fondos. También en cualquier momento que quieran preguntar algo, hacer un comentario, retroalimentar, no duden en hacerlo. Entonces nos pueden escribir por el chat. Creo que hay una manita ahí que ustedes pueden hacer, o nada más nos escriben, abren el micrófono y con toda confianza continuamos. Bueno, entonces, para empezar, crear una organización de la sociedad civil, lo cierto es que es muy parecido a crear una empresa. Se pasa por muchos retos, trabajo y también, pues como todo, ¿no? Por también logros y satisfacciones. Muy bien. Ya vi que comentó ahí Tere Castillo, aquí estamos y que sí nos escuchan bien. ¿Qué sucede muchas veces cuando se crea una empresa o a veces damos de más dentro de la organización, ¿no? Y decimos, tal vez alguien es común que abra un negocio en su casa y dice, bueno, pues es que no me está costando la renta del lugar porque es dentro de mi casa y yo no estoy cobrando mi sueldo, es como si lo estuviera aportando, ¿no? Pero la realidad es que todo lo que invertimos, ya sea tiempo, dinero, esfuerzo en la organización, equivale a un costo, ¿no? Como si fuera un donativo en especie. Lo voy a minimizar. Y bueno, ¿qué sucede hoy en día, no? Hay pocas organizaciones que tengan, por su antigüedad y su fortaleza institucional, una fuente de ingresos asegurada a largo plazo. Y entonces, ¿qué sucede? Que nosotros estamos generalmente en una búsqueda de fondos de manera permanente. ¿Alguien conoce la diferencia entre fundación y asociación de los que están presentes? Omar. Sí, adelante.
Pues bueno, en cuanto al tema, por ejemplo, de la figura jurídica, pues en realidad viene siendo tradicionalmente la misma, que es la asociación civil. Hay algunas otras que pueden optar por la IAP, pero en una cuestión jurídica no hay realmente mucha diferencia. Quien pueda tener por nombre, no sé, Fundación, Fundación Sol, a quien nada más pueda llamarse Sol Asociación Civil. Y en la operación hay algunos autores que dicen que la fundación, bueno, tiene un recurso propio. Nosotros lo que estamos analizando es de que con este cambio de modelo social y económico que se ha estado dando, en realidad ya no hay gran diferencia entre la fundación y la asociación civil como tradicionalmente se conoce, puesto que toda asociación civil en México ya debe de tener recursos propios. Entonces, estamos en ese análisis, ¿no? De que en realidad va a haber un punto en el que la diferencia no va a ser realmente tanta o radical en la operación, ni mucho menos. Y pues en la cuestión jurídica no lo hay en realidad. En algunas cuestiones a veces con temas de patronato, pero en una cuestión más de operación financiera o en la cuestión jurídica no estamos encontrando ya grandes diferencias, salvo que ahorita pues tú nos puedas corregir o compartir algo más. Sí, muy bien, creo que tienes parte de lo más importante. No sé si alguien más quisiera comentar algo sobre el tema, la diferencia entre asociación y fundación. Creo que no. Bueno, sí, efectivamente, Gabriela, en México las dos figuras de personas no lucrativas, o bueno, las principales de las organizaciones de la sociedad civil, son la ACE y la IAP, o en algunas entidades, en vez de IAP se llaman IBP, en vez de asistencia es beneficencia privada. Lo cierto es que esta figura de IAP o IBP sí hace la diferencia dentro de ellas entre fundación y asociación. Eh, por ejemplo, acá en Estado de México, si quieres ser fundación, te piden 80,000 pesos de patrimonio para empezar, y si eres asociación, solamente te piden 8,000 pesos. En Estados Unidos sí hay una diferencia legal entre asociaciones y fundaciones. Allá las fundaciones, bueno, o las foundations, se refiere también, como lo decías, Gabriela, a cuando tú pones tu dinero. Y generalmente vemos Fundación Rockefeller, Fundación Clinton, Fundación Gates, Facebook, y que generalmente es cuando una persona muy rica, generalmente empresarios, ponen todo el capital con el que va a trabajar la fundación o la mayoría del capital, porque también es cierto, Gaby, que ya también las fundaciones procuran fondos. Pero a grandes rasgos esa sería la diferencia. Una fundación es cuando uno mantiene la asociación con sus propios fondos, y en Estados Unidos el equivalente a las asociaciones es el charities, y que son quienes procuramos fondos para realizar nuestras actividades. Y sí, efectivamente, acá en México tenemos este, Fundación Carlos Slim, pero la figura legal sigue siendo la asociación civil, ¿no? Entonces, lo cierto es que ahorita también vamos a ver estadísticas, incluso las fundaciones procuran fondos para seguir trabajando. ¿Qué es lo importante de mencionar aquí? Pues que todos estamos en una búsqueda permanente de fondos, ¿no? Decía alguien, oye, estamos en Ciudad de México, pero queremos extendernos. ¿Qué quiere decir? Pues que aunque tengamos fondos, siempre, si tenemos más fondos, nuestra labor puede llegar a más lugares o a más beneficiarios. Aquí no sé si puede haber algún voluntario o voluntaria que nos ayude leyendo la definición de la procuración de fondos. A ver, no sé si de Cáritas Quintana Roo nos pueden ayudar leyendo las definiciones.
Claro que sí, Omar. Es el conjunto de actividades que realiza la organización para gestionar recursos de terceros que permitan la operación de sus programas sociales. Es una de las tareas principales de toda organización a fin de que puedan mantener sus actividades a lo largo del tiempo. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, entonces avanzamos. Hay algo que se llama últimamente el enfoque de la mercadotecnia. ¿Qué quiere decir? Pues que estamos justo en una transición entre, bueno, que también es como una discusión, ¿no? Incluso con Indesol, quienes ubiquen, decían, es que las asociaciones civiles deberíamos vivir por medio de la procuración de fondos, por medio de donativos y por medio de convocatorias, ¿no? O sea, dinero de gobierno. Y que ven mal la generación propia de recursos. Sin embargo, con esta nueva visión de la mercadotecnia, lo que se refiere es que nosotros podríamos administrar nuestra organización como si fuera una empresa privada y que así incluso podríamos trabajar el tema de la procuración de fondos, ¿no? Entonces se compara la organización como si fuera una empresa en cuanto a su posicionamiento, en cuanto a, en lugar de tener clientes, tal vez vamos a pensar en los donantes. Y lo importante sería preparar un plan para analizar el valor. En el tema empresarial se habla de una propuesta de valor, que es lo que nosotros estamos ofreciendo a los clientes y cuál es el impacto en el mercado. Y aquí se hablaría de que habría una relación entre el donante y la organización de intercambio, como en cualquier otra relación humana. Entonces, bueno, este es un extracto de una clase que imparto en la Facultad de Ciencias Políticas cuando hablamos del poder con los alumnos. Entonces, se habla que el poder tiene diversos medios. ¿Quién me podría decir esa imagen, qué tipo de poder representa? Físico. El poder físico, exactamente. Esta segunda imagen. Económico. Muy bien. Esta. Intelectual. Esta otra. Poder. ¿Cuál? Poder, puede ser. Político. Poder y más bien político, ¿no? Pero sí poder. Ajá. Social. Social o los amigos incluso. Y ¿Cuál sería? La belleza, exactamente, Claudia. ¿Qué quiere decir? Estos son medios, ¿no? Del poder, por así decirlo, o medios para obtener el poder. Diría alguien, pues si no somos Slim, y no tenemos un apellido o una herencia fuerte de dinero, pues casi nos queda solamente el intelecto para poder lograr nuestros objetivos. ¿Qué es lo interesante? Que normalmente las personas que tienen alguno de estos poderes buscan los demás. Es decir, Carlos Slim, por ejemplo, ha comprado acciones en el New York Times y entonces, aunque ya tiene el poder económico, está buscando ahora influir en el poder político o en otro tipo de esferas, ¿no? Los políticos igual, ¿no? Generalmente van asociados ahí con los empresarios. Entonces, ¿qué vamos a decir y qué se basa este ejercicio? Esto es de Aristóteles, que habla de las relaciones humanas y el poder ahí cuando menciona la política. Dice, en cada relación humana hay una relación de poder y es un intercambio. Lo que hace la diferencia entre las relaciones humanas es lo que se está intercambiando. Y nosotros vamos a tener alguna especie de poder.
Aquí pensemos en nuestra organización más que en el lado personal, o si también lo quieren pensar en lo individual, está bien. ¿Cuál de estos poderes tenemos? Tal vez no seamos tan guapos, ni tan ricos, ni tengamos conexiones políticas, ¿no? Pero tal vez tenemos muchos amigos o tal vez tenemos un equipo de trabajo que es muy preparado o son muy inteligentes, muy creativos para resolver los problemas. Con cada uno de estos se puede conseguir otro, ¿no? ¿A quién no le habrá pasado alguna vez en la universidad o en la prepa que se está organizando una salida con sus amigos y nadie tenía carro y decían, oye, pues hay que invitar a Jorge? No, es que nos cae mal. No, pero es que él tiene camioneta y ahí cabemos todos, ¿no? Entonces, así funciona el poder, incluso una relación de pareja o de noviazgo. ¿Qué pasa cuando se llega a ver a una persona que tiene mucho dinero y que tal vez anda con alguien muy joven y muy guapo, ¿no? Independientemente del género, dicen, bueno, pues él está por dinero y ella o él por la belleza, ¿no? Entonces, pensemos en esto porque más o menos así ocurre. Aquí, si ya están viendo la gráfica donde está por un lado lo que quieres o necesitas y por el otro lo que tienes, ¿no? Entonces diría Aristóteles, todas las relaciones hay un intercambio. Y esa relación va a ser mejor hablando interpersonalmente de acuerdo a lo que estemos intercambiando. Entonces diría, por ejemplo, hay relaciones interpersonales que intercambian dinero por belleza o dinero por amigos, ¿no? Y diría, la mejor relación humana es donde se intercambia amor por amor o virtud por virtud. Pero diría, siempre hay una relación de intercambio. Ahora, mientras más deseamos o necesitamos algo o a alguien, pues más fácil vamos a dar lo que tenemos a cambio de eso. Tal vez les suene un poco fuerte, pero el ejercicio que queremos hacer aquí es pensar en los donantes, en las empresas o en quienes otorgan recursos a la organización, como qué es lo que necesitamos, dinero, ¿no? Las organizaciones. O recursos, ya sean en especie o humanos, para realizar nuestra labor. Pero también qué es lo que está recibiendo quien está apoyando a la organización. O hay alguien que crea o que nos puede decir, la gente dona o apoya sin recibir nada a cambio. De hecho, por ejemplo, nosotros en Cáritas de Quintana Roo a nuestros donadores los llamamos aliados estratégicos, porque como tú mencionabas, Omar, tú buscas algo de ellos, pero ellos también están tratando de cubrir un área de responsabilidad social o una necesidad para cuidar pues, la comunidad donde están operando. Entonces nosotros por eso hemos decidido llamarlos aliados estratégicos y buscar que también empatar nuestras actividades en cosas o en dinámicas que ellos sean las que necesitan y que por eso nos elijan a nosotros antes que cualquier otra asociación. Claro, y entonces, ¿tú qué llamarías? ¿Me repites tu nombre, por favor? Jessica, Jessica, sí. Desde tu punto de vista, ¿qué es lo que estos aliados estratégicos están buscando por parte de ustedes? por ejemplo, nos hemos topado con que están buscando cubrir sus temas de responsabilidad social. Nosotros pues estamos en un estado dedicado básicamente a la hotelería. Entonces nos encontramos en algún punto que ellos pensaban que donarnos sus blancos era cumplir con su área de responsabilidad social. Sin embargo, les hemos demostrado que hay otras actividades con las que nos pueden apoyar. A lo mejor hemos encontrado Hard Rock, nos ha apadrinado una comunidad y entonces cada semana lleva una brigada médica que es dinero que sale de ellos. Entonces nosotros ponemos los doctores y ellos ponen el recurso para que pueda llegar el doctor a esa comunidad que está muy cercana a su zona de operación. También otro tema que hemos visto con ellos que funciona mucho es mencionarle cómo la actividad que van a hacer con nosotros impacta en algún objetivo de desarrollo sostenible, que ya algunos ya lo vienen contemplando muy bien en sus áreas de responsabilidad social. Muy bien.
Muchas gracias por los ejemplos y por tu comentario. Y miren, bueno, no sé si haya alguien más que tenga alguna idea sobre qué recibe un donante o quien apoya a la organización. ¿Algún Pues voluntario? Bueno, si no avanzamos. en el caso Esta es una tabla muy pequeñita. En el caso de la Ajá, asociación Adopta a adelante. un Niño Músico, lo que hacemos es, o sea, la gente apadrina a los niños para que nosotros les podamos dar la clase de, pues, del instrumento que ellos quieran tocar. Y lo que se hace al final de estos 6 meses es que se hace un concierto para todos pues, los padrinos que dieron el dinero para cada niño. Entonces ese es como, pues, o sea, el que a ti un niño que tú le pagaste las clases llegue y te toque una canción, pues creo que es como ese sentimiento, pues, bonito, pues. Entonces, podríamos decir que hay un motivo, sería el sentirse bien, ¿no? El sentir que ayudaste a alguien y que realmente lo aprovechó. Exactamente. Entonces, esta es una tabla muy sencilla, pero solo es como ejemplo, ¿no? Entonces, la organización que podemos brindar, pues desde el agradecimiento, información del impacto que tiene la aportación, ¿no? Tal vez ellos van a conocer cómo ese niño está ayudando, o en el caso que nos platicaba Jessica, si apadrinan esa comunidad, pues van a ver el impacto, el cambio, ¿no? Esta es otra importante, el sentido de bienestar o de pertenencia incluso, por ser reconocido, es decir, que me reconozcan ya sea como individuo u empresa de que estoy aportando algo. Aquí obviamente no vamos a dejar fuera a otro grupo de donantes que incluso son anónimos, ¿no? A nosotros nos tocó hace algunos años tener un donante que patrocinó la remodelación de las instalaciones y ya hasta estaba hecha la placa con el nombre de su empresa y todo ahí para que fuera junto al logo. Y a la mera hora dijo, ¿sabes qué? Mira, mi estilo es mejor que nadie sepa que yo fui, yo lo sé. Y también llega a haber gente que no lo hace por reconocimiento, tal vez sí por sentirse bien o por ayudar. Acuérdense que aquí bueno, una breve reseña. Dentro de las ciencias sociales se clasifica en lo que es una razón y un motivo. Una razón es algo más que es como un medio para obtener un fin y se busca una explicación de ese tipo. Y un motivo se vuelve algo más ideal o normativo. Entonces, casi todas las personas, tanto en nuestro actuar diario, como en el caso de trabajar en una organización o ser un donante, tenemos una mezcla de razones y motivos. Las razones son egoístas y los motivos son idealistas. Es decir, que todas las personas hacemos una construcción racional para explicar nuestro comportamiento. Si nosotros entrevistáramos a un terrorista suicida, él nos daría una lista lógica de razones por las cuales está estrellando un avión, ¿no? Y con los políticos también lo vemos. Muchas veces está el político o el candidato dando un discurso, promoviendo, y dice, pues quiero ser presidente municipal porque quiero cambiar a la ciudad. Y la gente a veces decimos, bueno, eso es lo que él dice, pero en el fondo lo que quiere es dinero. Esa sería la distinción entre la razón y el motivo. La razón puede ser instrumental, ¿no? Incluso nosotros estamos creando una organización para ayudar de mejor manera a los beneficiarios o a resolver este problema social. Y por otro lado también podemos tener motivos, ¿no? Que pueden ser muy idealistas o normativos. De igual manera los donantes. Y el financiador, ¿qué es lo que nos da? Pues nos puede dar dinero en especie, servicios pro bono o incluso vinculación. En el área de ventas de las empresas, normalmente te dicen, bueno, cuando vas a hablar con alguien,
Una, pues vas a que sea tu cliente. Ya si no fue tu cliente, mínimo que te dé una referencia con alguien más, ¿no? Entonces, hay algunos que dicen, bueno, si tú no estás interesado, ¿conocerás a alguien que sí? Entonces, a veces puede ser solamente una referencia, pero hay un intercambio. Ahora, hay este otro autor de la Procuración de Fondos, que se llama, bueno, se apellida Rosso, que tiene esta descripción de los 6 adecuados. Y justo se tiene que dar como este match entre lo que está la organización y el donante. Uno es el proyecto adecuado, es decir, qué tan sostenible es el proyecto o si es realmente una necesidad de la sociedad o una inquietud personal, que sucede muchas veces, ¿no? Que estamos trabajando y en nuestra oficina nos hace falta, recuerdo ahorita un ejemplo, una asociación, le hacía falta unas escaleras para el segundo piso, ¿no? Porque tenía una casa hogar y se les dificultaba o ya era incluso un riesgo físico para ellos, ¿no? Pero pues era muy difícil ir con alguien que quisiera dar dinero para las escaleras, ¿no? Para remodelar físicamente eso. Entonces, tal vez no era el proyecto lo que iba a mover más a los donantes, ¿no? Las escaleras, tal vez pedir de otra cosa. En México, sobre todo, al parecer, la gente estamos más dispuestos a apoyar en especie o indirectamente que en económico. No sé si a ustedes les ha pasado lo mismo, porque estamos acostumbrados a pensar como empresa, es decir, tengo un evento y necesito una carpa y una planta de gasolina y los lunches de los voluntarios. Y luego cuando queremos hacer procuración de fondos, a veces nos vamos solo por el dinero. Y entonces vamos con la empresa y le decimos, o como gobierno, oye, necesito 50,000 pesos para la carpa, necesito 5,000 pesos para la planta de gasolina y necesito 3,000 pesos para los lunches de los voluntarios. Y a veces estamos buscando el dinero, pero cuando estamos como asociación civil, hay veces, no digo que siempre, que hay que cambiar este chip y pensar que la diferencia entre una empresa es que la empresa sí busca el dinero y nosotros es nuestra misión. ¿Cómo sabemos que estamos cumpliendo los objetivos mientras llevemos a cabo la misión? Entonces, lo importante para nosotros como organización es tener lo que necesitamos, no tener el dinero para comprar lo que necesitamos. Espero estarme explicando. Entonces, a veces es más fácil ir y decir, oye, necesito una carpa, o necesito los lonches, o necesito la planta de gasolina para atender tal cuestión, y no necesariamente llega a decir, necesito 50,000 pesos para una carpa. Eso, solo como un comentario. Otra, el solicitante adecuado. Esto se refiere al círculo social del donante. No es que sea discriminatorio, pero a veces nos sentimos más en confianza con nuestro círculo de amigos, ¿no? Entonces dicen, va a ser más fácil que alguien del patronato o un benefactor de la asociación que va a jugar golf con los empresarios en el club exclusivo de la ciudad donde estemos, pues le platique y le diga, oye, fíjate que estoy apoyando a una asociación, o sea, como en una situación no tan formal, le platique del trabajo que está haciendo la organización y pida los recursos. Hay quienes dicen que entonces es más adecuado que un empresario le pida a un empresario, que un político le pida a un político, o sea, como del mismo ambiente social para el donativo, ¿no? El prospecto que tanto lo conoces, sus gustos, sus preocupaciones, el tiempo, ¿no? Tal vez si llegamos en Navidad, aunque curiosamente es la época donde más dona la gente, pues tal vez tenga que estar juntando para los aguinaldos o para pagar seguros o ciertos gastos, ¿no? La cantidad también. El año pasado tuve la oportunidad de estar en un congreso de, no fortalecedora, sino vino acá en México, no sé si conocen a Confío de Chihuahua, organizaciones que dan certificaciones a organizaciones por buenas prácticas.
Y decían en Estados Unidos, la gente dona mucho en parte porque las asociaciones saben pedir la cantidad exacta o adecuada para que la gente done. Entonces saben que es mejor pedir 20, 30, $100 en Estados Unidos y que mucha gente les dona esa cantidad a querer pedir 200, $300 por cada donativo, ¿no? Claro que las culturas son diferentes. Allá la cultura de donación es muy diferente a la nuestra. Y la otra, pues también es la forma, ¿no? No sé si hasta aquí alguien quiera enriquecer, comentar algo o avanzamos. Dice, ¿podrían mandarme a mi correo esta tabla de carteles? Sí, con mucho gusto les podemos compartir la presentación. Denos un momentito. De hecho, en el chat no sé si vieron que al principio les pasé algunos documentos que ahorita vamos a utilizar. Entonces, bueno, eso es una parte. Ahora vamos a lo que se denomina el ciclo de la procuración de fondos. Normalmente estamos acostumbrados o queremos ya llegar, bueno, ya dime cómo voy a pedir dinero y todo. Lo cierto es que la procuración de fondos no es un suceso, sino es un proceso. Ese sería uno de los principios en la procuración de fondos. Es decir, es un instrumento que sirve de ayuda para visualizar cómo se relacionan los diferentes elementos de una organización para la procuración de fondos y conocer los pasos que deben seguirse para una procuración efectiva. ¿Qué quiere decir? Pues que el momento en que vamos a pedir dinero va a ser a veces el último de los pasos. Y les vamos a compartir, a ver, necesitamos cambiarlo de la pantalla. A ver. Ay, ¿dónde quedó? Es este, ¿no? A ver, ahora les estoy compartiendo. ¿Lo alcanzan a ver? Lo hago grande y ahorita va a ir avanzando. Ahí está, ¿no? Vamos a ir viendo paso por paso. En total hicimos una lista de 17 pasos y ahorita se va a ir desglosando el ciclo. Se acostumbra que estos pasos se pongan en un círculo porque cuando llegamos al final se repite el proceso de nueva cuenta. Entonces, normalmente el paso de pedir dinero es uno de los últimos en todo el proceso de la procuración de fondos. El primero de ellos es examinar y actualizar el caso institucional. ¿Alguien de los que está conectados conoce el concepto de caso institucional? ¿No? Ajá, puedes abrir ahí de participantes para ver si alguien... Bueno, tengo entendido que es un poquito parecido como a un CV de la institución, donde platicas un poco de tu trayectoria, cuáles han sido tus logros, a lo mejor algunas convocatorias que has ganado y cuáles son pues tu eje de ayuda. Es creo como una carta de presentación de la asociación o de la fundación. Sí, es parte del caso institucional. ¿Alguien más? Creo que no, ¿verdad? Bueno, sí, como lo dice Jessica, es como un CV de la organización. Hay una pregunta que muchas veces nos hacen cuando estamos aprendiendo la procuración de fondos y te dicen, mira, imagínate que llega la convocatoria perfecta o el donante perfecto, ¿no? Pensemos en los adecuados de Rosso, ¿no? Que piense cada quien una cantidad de dinero que es como su sueño o el ideal de, no, pues mira, si yo tuviera tal cantidad de dinero,
Por eso yo ya trabajo durante 3 años perfecto, puedo sacar mis proyectos adelante. Que llega ese donante o se abre esa convocatoria ahora con el nuevo gobierno, así, pero casi personalizada para ustedes, ¿no? Por ejemplo, acá nos acompaña Pedro de George Bloom, que casi la convocatoria dice para aplicantes George Bloom, que sea tema de medio ambiente, expertos en comunicación, pero una lista de requisitos, ¿no? De las convocatorias. No sé si pudieran comentar aquí en el chat rápidamente quiénes han aplicado a alguna convocatoria. Rápidamente nada más para saber, con o sin éxito, preguntan acá. Caritas, ¿ya han aplicado convocatorias? ¿Alguien más? Con éxito. Muchas felicidades. Gisela Talavera, de Casa Hogar también. Los demás. Bueno, quienes han tenido oportunidad de participar en convocatorias, pues saben que a veces, o las primeras veces, es más tedioso, ¿no? Y muchas veces las convocatorias te piden, oye, pues el estado financiero o la opinión de cumplimiento del SAT, tu copia de estatutos, mándame a veces el currículum de quienes van a encabezar el proyecto y así una lista de cosas que varía de una convocatoria a otra. Pero aquí la pregunta es, si surgiera ese donante o esa convocatoria ideal, ¿en 2 días podrían aplicar? ¿Les daría tiempo de tenerlo en 2 días? Son cosas que no están tan a la mano, ¿no? O que no tienen uno tan a la mano. Dice Claudia, ¿no? Por acá también comentan, dicen, a veces piden cosas que no están tan a la mano. O sea, bastante lo que te dan en 2 días. No, el dinero no, sino juntar a lo mejor los requisitos. Juntar todos los requisitos de la convocatoria para aplicar. Sí. Y justo eso es el caso institucional. El caso institucional, ok, estamos tomando nota también ahí de Teresa, de Auxilio a Víctimas, y sí, con mucho gusto les mandamos información. El caso institucional es como un archivo o un conjunto de documentos que puede ser digital o en físico. Nosotros coloquialmente le llegamos a llamar la Biblia de la organización o la torta, ¿no? Así por la cantidad de documentos que a veces llega a ser. Ahorita vamos a desglosar más o menos los elementos del caso institucional, pero a grandes rasgos es tener en orden todos los documentos que nos podría pedir una convocatoria o un donante, que va desde el estado de cuenta de banco, la opinión de cumplimiento del SAT, tu página web, a veces te la piden, tus redes sociales, los currículums del equipo, cualquier otra cosa que nos podrían pedir. Informes, etcétera. Y también se habla de caso porque es como si fuéramos a litigar, ¿no? Pensando en abogados, y vamos a presentar un caso al donante. Es el caso de nuestra organización y por eso incluye el currículum, la historia, quiénes son nuestros beneficiarios. Casi imagínense, no sé si han visto este programa de Shark Tank, donde hay inversionistas y hay gente que tiene emprendimientos donde necesitan recursos. Es muy interesante incluso para una asociación verlo. El año pasado incluso se hizo acá en el TEC de Monterrey un Social Tank, donde en lugar de ser empresas había una bolsa de dinero y se concursó y le dieron a cada quien 3 minutos o 5 máximo para exponer su caso y el ganador se llevaba el donativo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que armar bien el caso de quiénes somos, qué hacemos, por qué lo hacemos, cuál es nuestro impacto, de tal forma que pudiéramos presentarlo brevemente y efectivamente. Y también el caso va a concentrar toda la información para que todos nuestros canales de comunicación estén homologados, es decir, que no tengamos información diferente en nuestra carpeta física, en redes sociales, página web, volantes o cualquier otro medio por el que transmitimos la información.
Entonces, si te piden, tal vez hay cosas que no tenemos, ¿no? Y te dicen, oye, necesito un resumen ejecutivo en 10 pasos. Pues ya de tu caso institucional ya vas a tener ahí redactado tu historia, tus objetivos, tus beneficiarios y rápidamente vas a poder armar eso que te hace falta. Ok, después de examinar y actualizar nuestro caso, a ver, aquí se está brincando. Ese es el paso 1. El paso 2 es seleccionar el proyecto. Creo que ahí se está viendo lento, ¿no? Pero bueno, ahorita les voy platicando. ¿Qué sucede? Y eso también muchas veces pasa con las convocatorias. Es decir, lo ideal es que nosotros ya tengamos nuestro proyecto armado. Un proyecto armado de alguno de nuestros programas que ya ejecutamos o que queremos ejecutar, pero el proyecto ya está hecho. Ya sabemos, es un proyecto para ayudar a 30 personas con este presupuesto y esto es lo que necesitamos. Y lo que recomendamos es más bien buscar convocatorias que se adecúen a nuestro proyecto. Típicamente tratamos de cazar convocatorias y entonces estamos entrando a ver, hay esta y esta y esta, y queremos crear el proyecto para esa convocatoria que nos llegó o nos enteramos. Y entonces ahí es muchas veces donde también nos encontramos con dificultades porque estamos creando un proyecto nuevo para aplicar. ¿Qué sería lo ideal? Si yo soy una organización que hace reforestación, pues tener ya un proyecto armado de reforestación para tal vez 10,000 árboles, ¿no? Y buscar convocatorias que apoyen reforestación. Y si encuentro una que me dice, pues te apoyo para 20,000 árboles, pues ya tendremos nada más que ajustar el proyecto a las cantidades exactas o a los asegúnes de esa convocatoria. Luego de que ya vimos qué proyecto queremos fondear, vamos a identificar las necesidades y preparar el mensaje, es decir, qué necesitamos para este proyecto en concreto. Y ya el paso 4, fíjense, es seleccionar la fuente de financiamiento, porque de aquí va a depender también mucho de cómo podemos fondear mejor. Es decir, va a haber proyectos que se puedan fondear por donativos, otros por convocatorias y unos más por recursos propios. Eso nos pasa a nosotros como fortalecedora. Nuestros beneficiarios son organizaciones en lugar de personas directamente, ¿no? Ahorita que vean las estadísticas, hay muy pocas convocatorias que den recursos para organizaciones que trabajan nuestra temática, ¿no? La mayoría de las convocatorias dan recursos para niños, para salud o enfermedades, para medio ambiente, educación, etcétera. Y entonces también es más difícil convencer a un donante, oye, apóyame, que estoy apoyando a otras organizaciones, como que les cuesta trabajo entender el apoyo. Y hay gente que nos ha dicho de plano, ustedes no ayudan, ayuda a una organización que trabaja con niños o un orfanato, pero ustedes, o que les cuesta trabajo entender la causa, ¿no? Y es por eso que en algunos proyectos de nosotros es más fácil fondearlo por recursos propios. Entonces, dependiendo del proyecto, vamos a seleccionar una o varias fuentes de cómo financiar. Ya que elegimos eso, pusimos el 5 como análisis de mercado. Esa parte la vamos a ir desglosando por cada una y sobre todo son estadísticas, ¿no? De a dónde están yendo los donativos, las convocatorias o los recursos propios. Y después va variando del paso 6 al 17, en algunos es más pequeño, nada más lo voy a leer rápidamente porque después vamos a ir viendo uno por uno estos pasos. Y básicamente este es el esquema del curso, es decir, vamos a ver estos primeros 4 pasos en el ciclo de la procuración de fondos y después vamos a desglosar por completo los pasos en el proceso de los donativos, luego para el proceso de las convocatorias y tercero para los recursos propios.
y más o menos ahí están pues tratados de homologarse lo más parecido entre ellos, ¿no? No sé si haya algún comentario o alguna duda hasta acá. Una pregunta. Ujú. ¿Nos podrías dar un resumen escrito de todo esto? ¿O nada más lo que logré buscar? Sí les podríamos preparar como un pequeño manual del participante, tal vez con los puntos esenciales, y les compartimos la presentación también. Creo que le van a mandar al correo, ¿no? Ajá. Ujú. Y otro punto, Leslie puede tomar el curso como hemos quedado fuera de tiempo porque está ahorita en la maestría. Sí, Porque tiene que ser tiempo real. de hecho, se está grabando la sesión, porque sí hubo varias personas que por su horario no pudieron conectarse en vivo, entonces sin mayor problema van a poder ver la repetición en otro horario, ¿no? No hay ningún problema. Nos preguntaban acá que si lo podían tomar fuera de este tiempo, y sí, efectivamente se graba la sesión. Ok, entonces ya vimos el ciclo de la procuración de fondos y recordar esto, ¿no? Que el principio básico es que pedir dinero es uno de los últimos pasos en la procuración de fondos. El paso 1, el caso institucional. ¿Quién nos ayuda a leer la definición del caso institucional? Es el documento integrador de todos los elementos que describen la causa social de la institución, su trayectoria y hacia dónde se dirige. Deberá de integrar de manera clara, convincente y completa todas las razones por las cuales el posible donante deberá de sumarse a apoyar esta causa. Bueno, ahí ya también todos lo estamos viendo. El curso fue en línea, pero hubo varias personas acá de Toluca que nos dijeron, oye, ¿podemos estar presencial? Les dijimos, sí, no hay problema. Bienvenidos. El ejercicio vamos a hacer en 5 minutos, un breve ejercicio de autodiagnóstico, contestando si tenemos o no cada uno de los elementos del caso institucional. Entonces, ahí en el chat, déjenme ver si se los vuelvo a compartir. Al inicio de la sesión pueden buscar un documento. Que se llama caso institucional, incluso tiene numeritos y es el documento 1 que les compartimos al inicio de la sesión. Se llama 01 caso institucional y es un documento de Word, no sé si ya lo identificaron. Perdón, Omar, ¿lo compartiste en el chat, el documento? Ajá, se los comparto de nueva cuenta a todos. Ah, sí, por favor, es que como me desconecté, se borró el chat. Gracias. Ahí está, dice 01 caso institucional. Perfecto. Y lo voy a compartir de todas formas acá en la pantalla para que lo puedan ver. Es un resumen, nada más, no es todo el caso institucional. Sí se está viendo. Entonces, si lo quieren ir abriendo, si no, igual lo vamos leyendo. Y acá se está compartiendo, lo voy a hacer más grande. ¿Qué es lo que podemos mandar? Bueno,
Y este solo es ponerle del lado derecho, ¿cuentan con él, sí o no? Estos también del lado izquierdo donde dice áreas son las 8 áreas en donde la red Expo Social ha agrupado pues los elementos de trabajo de una organización. Y esto sería como tal ese archivo, tanto electrónico o físico, de cosas que normalmente nos puede pedir una convocatoria o un donante. Es lo que se tiene que tener como más a la mano, ¿no? Exactamente, lo que tendríamos que tener a la mano por si nos los piden. Diagnóstico o un FODA, una historia y un currículum vitae de la organización. Saber qué problema trabajamos, preferentemente con estadísticas. Nuestra misión, visión y valores. Quiénes son nuestros beneficiarios. Incluso hay unas convocatorias que te piden, o es como un plus tener estadísticas de tus beneficiarios. Pues yo atendo 500 niños, de los cuales tienen estas edades, este peso, etc. Tener organizadas nuestras actividades en programas y proyectos, contar con objetivos, indicadores y metas, ¿no? En forma de gobierno, para este ejercicio solo pusimos si nuestro consejo está participando en la procuración de fondos. Hay una frase que se usa mucho en inglés en la procuración de fondos, se llama las 3 Gs. Con eso se refiere que dicen que la obligación de un consejero o un miembro de nuestro patronato es give, get or go. Es decir, o donas, o consigues dinero, o te vas. Es prácticamente la procuración de fondos es una de las principales obligaciones y responsabilidades de quien está dentro de nuestro consejo. Hay un comentario por aquí. Sigue sin recibirlo. Se está enviando de nuevo. A ver. Tampoco lo puede ver. ¿Están viendo la pantalla? ¿La pantalla sí la ven? Lo que no llega es el documento, ¿verdad? Además, sí está lento el internet. Ahí hay muchos conectados, ¿no? Ay, no, nadie le digo. La pantalla sí, pero el documento no llega. Si se van al inicio del chat, porque sí, efectivamente no se envió última vez, pero vayan al inicio del chat, es el primer documento que está ahí. ¿Tampoco? Es que muchos cambian y si cambia su función. Ah, es que sí. Okay. Pero ahorita lo volvió a mandar y de todos modos es el que no llega. Ajá, Porque no es que está algunos le llegando. dijeron que habían cerrado su chat y ahorita era lo que estaban esperando que llegara, pero no les llegó. A ver. Hay quien dice que no ha cerrado sesión y tampoco le llegó. A ver, dennos un segundo. Creo que es un problema de acá. ¿Tú no lo puedes enviar? Yo no lo tengo. A ver, el inicio del chat. Porque si lo volvieron. Sí hay archivos al inicio del chat. Ayúdame a agregarlo desde el drive, ¿no? ¿Dónde está el drive? Es profesionalización, capacitación, finanzas, profesionalización, introducción, y ahí están todos. En la pantalla sí lo ven la mentira. Ajá.
El nombre del ejercicio es el caso institucional. Ahorita me va a ayudar mi compañera a compartírselo desde otra computadora. Pero mientras, para no detenernos, si les parece bien, lo podemos ir revisando aquí, ¿no? Y si no tienes los correos de todos, te voy a hacer la realidad. Más fácil, ¿no? Sí, si no, también se los compartimos ahorita por correo. La pantalla sí la están viendo, ¿no? Ok. La pantalla sí, ok. Finanzas, procuración. Ajá. No, profesionalización, capacitación, finanzas, y la introducción ya está en los documentos. Ahorita mi compañera se los va, va a intentar enviarlo desde otra computadora o bien por correo electrónico, pero si no, lo que podemos ir haciendo es, yo voy mencionando cada uno de los pasos y nada más vayan poniendo como palomitas para ir anotando con cuántos elementos cuentan del total. Así, ¿cómo se llama eso? Que se van poniendo palitos, 1, 2, 3, 4, 5, paloteo. ¿No? Sí, o nada más cuenten de toda la lista que yo voy a mencionar, con cuántos elementos cuentan, ¿no? Y ya después lo pueden hacer con calma el ejercicio para no atrasarnos. Entonces, el primer elemento es si tienen un diagnóstico o un análisis FODA de la organización. Nada más cada quien ahí anote sí o no, o una palomita, o como quieran irlos contando. 2, si tienen redactado un documento con su historia o su currículum vitae. 3, si tienen identificado, o bueno, por escrito, el problema que resuelve su organización. 4, si tienen misión, visión y valores. Bueno, ya no sé si el 4. Sí, ahí va. El 5, si tienen el tema de los beneficiarios. Todo esto sería un documento ya redactado, ¿no? El benchmarking es un análisis de su competencia. En el caso de asociaciones no hablamos de competencia, pero digamos asociaciones similares, ¿no? Para conocer si estamos al día en las buenas prácticas. Y tienen estructuradas sus actividades en programas y proyectos. Y si tienen objetivos, indicadores y metas. Si dan cuenta, todos estos elementos son los que conforman la planeación estratégica de la organización. Ya en el tema de gobierno, de la segunda área, si los integrantes de su consejo o patronato participan de alguna manera, aunque sea vinculando, en la procuración de fondos. El marco legal, pues fueron las dos básicas, si tienen constitución legal, si tienen CLUNY. En finanzas sería si hay un plan de procuración de fondos, si tienen sus estados financieros a la mano, si tienen calculado el porcentaje de ingresos que representa cada una de sus fuentes de financiamiento. Sería, a esto nos referimos con del total de los ingresos de la organización, qué porcentaje es donativos, qué porcentajes son propios y qué porcentajes son por convocatorias. Egresos con el porcentaje de los de destino, es decir, qué porcentaje usamos en lo administrativo, cuál a tal programa, etc. Y tenemos nuestra constancia de situación fiscal y si tenemos nuestra opinión positiva de cumplimiento. Otro, si tenemos la autorización del SAT para recibir donativos deducibles. Bueno, si tenemos cuenta de banco como persona moral. Si tenemos el costo de atención por beneficiario.
Aquí es probable que alguna de las organizaciones grandes que nos acompañan el día de hoy, como Cáritas o Casa Hogar Alegría Linda. ¿A qué se refiere esto? Si soy una casa hogar, ¿no?, para adultos mayores y tengo 100 adultos y yo utilizo entre todos mis gastos 100,000 pesos al año para atender a mis beneficiarios, entre renta, sueldos, luz, todos los gastos de la organización. Divido el total de ingresos, bueno, de gastos, entre el número de beneficiarios. Y así calculo cuánto me cuesta atender cada uno. Entonces yo ya sé, en este ejemplo, cada adulto mayor me cuesta 1,000 pesos al año. Entonces así también es muy fácil calcular qué tanto apoyo le podemos pedir a un donante o cuántos beneficiarios meter en un proyecto para una convocatoria, ¿no? Entonces, si la convocatoria es por 30,000 pesos, podemos hacer un proyecto para apoyar a 30 adultos mayores, ¿no? Alguno de los que está conectado podría hacer, aunque sea un cálculo aproximado de cuánto cuesta atender a sus beneficiarios. Nos lo compartirán rápido. ¿Nadie? Creo que no, ¿verdad? A ver, alguien, o que nos ponga un ejemplo, aunque no sean datos verídicos, que solo sean datos hipotéticos. Hola, perdón, nosotros, digo, ya tenemos el cálculo, he hecho un costo por niña mensual, a nosotros nos cuesta la manutención de una niña al mes 8,000 pesos. Ok. Y bueno, ya, pues eso implica, pues todo el tema del transporte, el alimento, el vestido, la escolaridad, actividades extraescolares, entre otros, ¿no? Pero bueno, es un cálculo ya, pues sí, ya. Sí, es mucho más fácil que este dato lo tenga una casa hogar o una escuela, sobre todo los que tienen programas de apadrina a alguien, ¿no? Entonces ya saben que si apadrinan a un alumno de la escuela, ya sabe hasta la escuela cuánto cuesta la colegiatura o los gastos de ese niño al mes, ¿no? Aquí Claudia Ruiz también nos pone, a ellos les cuestan 6,000 por estudiante al mes. Y Jessica pregunta, Omar, una duda, cuando tienes cuota de recuperación, ¿la restarías de los gastos? No. Es decir, a ustedes les cuesta 8,000, 6,000, 4,000, 5,000, ya sea al mes o al año, el dar la atención a sus beneficiarios. Y también qué bueno que lo preguntas, porque esto ayuda mucho en la procuración. Si ustedes hay un donante que les está dando las instalaciones y ya no gastas la renta, por el simple hecho que la organización no saque el dinero, no haga el pago directamente, no quiere decir que no le cuesta eso, ¿no? Si hay alguien que te dona los desayunos, está implicando un costo aunque tú no lo estás ejerciendo. Cuando tú haces tu cálculo de operación, vas a decir, son 8,000 pesos. De esos 8,000 pesos al mes del niño, son 2,000 de instalaciones, 2,000 de profesores, 2,000 de alimentación y 2,000 de gastos administrativos, por decir algo. Y esto también nos va a ayudar a gestionar, porque cuando lleguemos con el donante le vamos a decir, mira, atender un niño son 8,000 al mes. Pero ya tenemos otro donante que nos pone las instalaciones, nosotros procuramos fondos, los profesores nos cobran menos y cobramos una cuota de recuperación de 1,000 pesos al mes a los niños. Entonces a ti, donante, solo te estoy pidiendo 3,000 pesos por niño al mes. Dicen que a nadie le gusta ser el primero en confiar en algo. Es como un pastel.
o la comida. O tenemos una reunión y está ahí la rosca de Reyes o el pastel. Si no es un cumpleaños y a alguien a fuerzas le toca hacer el del cumpleaños, el que parte el pastel, normalmente nos da pena. Y no nos gusta ser el primero en irse a servir la comida o partir el pastel. Lo mismo pasa con los donantes. A la gente no le gusta ser el primero en apoyar. ¿Por qué? Porque está asumiendo un riesgo mayor. Y genera más confianza el hecho que lleguen y digan, mira, tenemos este proyecto y nos está apoyando el Ayuntamiento de Toluca, nos está apoyando Coca-Cola con las instalaciones y esta otra empresa con el transporte. Y a ti te pido que me ayudes con el lunch. Entonces, sí, el hecho de tener este cálculo a veces es muy práctico. Por otra cuestión, también es más fácil pedir una parte de lo que necesitamos a pedir todo. Es muy diferente que llegues y le digas a alguien, oye, necesito el 100% de este proyecto, y yo no tengo nada. A que tú le digas, mira, esto cuesta 8,000 pesos y yo ya estoy poniendo la mitad. El 50% solo te estoy pidiendo la otra mitad. Entonces, estos dos elementos son pues claves a veces en la procuración de fondos, ¿no? El hecho que vean que hay alguien más que está apoyando y que no es el 100% del proyecto. Incluso el programa al que por poco desaparece en el presupuesto de egresos de este año se llama de coinversión social de Indesol. Y habla de coinversión porque pide que al menos la organización ponga el 20% de los recursos del proyecto, aunque sea en especie y en trabajo, pero sí piden que la organización ponga una parte. ¿Y cualquier tipo de organización? Sí, en de coinversión social, sea CIAPER, sea SACE y cualquier tema. ¿Se debe de tener cierta suficiencia para poder poner una solvencia? No, para aplicar ese programa de Indesol. Solo para Indesol. Ajá. Dice Jessica, nosotros recién participamos en ese PCS, ¿no? Programa de Coinversión Social. Ahí nosotros, ese proyecto hace 2 o 3 años nos financió una publicación e incluso le pusimos un poquito más del 20%. O sea, si tú contribuyes con el 30%, puede ser que tengas un poquito más de puntos ahí. Y puedes poner desde tus instalaciones, no tiene que ser en económico, puede ser en especie también. Y sacar ese dato, de verdad, créanme que es muy revelador, porque muchas veces nos sorprendemos realmente de todo lo que implica. Y ahí nos damos cuenta de la cuota de recuperación, que es muy cierta, ¿no? Seguramente ustedes, de los que cobren cuota de recuperación, sabrán que, por ejemplo, si te cuesta 8,000 y tu cuota es 1,000 pesos, es una parte mínima lo que está aportando el beneficiario comparado con todo el beneficio que está recibiendo. Y por eso se llama cuota de recuperación. Entonces, eso sería el tema 4. El 5 de talento humano, si tenemos un manual de organización, que es nuestro organigrama y la descripción de las funciones y responsabilidades de cada área. Esto que a veces nos cuesta mucho trabajo es tener un área específica de procuración de fondos, ¿no? Casi siempre, a veces lo hace desarrollo institucional o comunicación o entre varios, ¿no? Si tenemos voluntarios, en comunicación, si tenemos plan de comunicación, si tenemos manual de identidad, una carpeta informativa o un flyer, si están nuestras redes sociales activas, una página web actualizada y si tenemos presencia en medios de comunicación. El 7, que es el de transparencia y rendición de cuentas, si tenemos informe anual, si tenemos... este es el que les platicaba, el emblema de OSC analizada por Confío. Confío es una asociación civil en Chihuahua que hace auditorías financieras gratuitas para las asociaciones civiles. Y uno aplica el proceso y si cumple ciertos requisitos, bueno, no hay un límite de que mínimo tengas que cumplir tantos indicadores, pero te dan un sellito que dice OSC analizada. Y lo que quiere decir
no es que estés todo bien, sino que eres una institución que está abierta a compartir su información, a ser transparente y rendir cuentas. Hay otra acreditación del CEMEFI, que es Centro Mexicano para Filantropía, que se llama Acreditación en Institucionalidad y Transparencia. No sé si allá en Quintana Roo sean institución de asistencia privada, pero estadísticamente hay mayores donativos a las IAPs que a las asociaciones civiles. Es pequeña la diferencia, pero es porque están más fiscalizadas. Entonces, como que hay esta idea que si está más fiscalizada, es más transparente. Y en el último punto de desarrollo institucional, si tenemos aliados en diversos sectores, si tenemos una sistematización en nuestras prácticas, y si tenemos algún premio o reconocimiento, que también a veces ayuda mucho. Ya no supe si pueden abrir el documento o no. De todas formas, se los enviaremos todo por correo electrónico. No, es que nos está marcando error en el envío, no sé por qué. Ok. ¿Alguna duda o comentario hasta acá? Si no, regresamos. Sí, Omar. Adelante. Sí, una pregunta. ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes o cómo perciben o cuál es la dinámica que tienen las empresas en relación a buscar o no un deducible de impuestos? Por ejemplo, acá les comparto un poquito, ¿no? En Tijuana sí había un momento en el que era como mucho el enfoque o lo que requerían de repente el sector privado, pero ahorita estamos viendo en algunos otras cuestiones, ¿no? Que les puede interesar más un tema de un posicionamiento de marca, un tema de generar un valor social al interior de su empresa, y otros, pues, obviamente, meramente por su identificación con la causa, ¿no? Pero, ¿qué tanto sigue siendo, en su experiencia, la necesidad o la búsqueda de las empresas por un deducible, perdón? Ajá, es una pregunta muy interesante, pero te voy a dejar en suspenso porque en unas láminas adelante tenemos ahí justo los resultados de una encuesta con 130 empresas y se van a sorprender del número de empresas que sí piden y las que no piden el recibo deducible, o que es un elemento importante para donar. Va, de acuerdo, muchas gracias. Entonces, aguántame tantito y ahorita Ok. también. Bueno, entonces ese es el ejercicio de autodiagnóstico. Eso no es todo lo que lleva el caso institucional, pero eso lo que vimos ahorita sería como un repaso rápido, ¿no? Es decir, si tuviéramos esa lista de documentos que acabamos de revisar en orden y a la mano, podríamos sin problema ir a tocar puertas, pedir fondos o aplicar a una convocatoria, sin estar sufriendo porque, háblale al contador y el estado financiero, la opinión, etcétera, etcétera. ¿Va? Sí, por eso tiene la mano, ¿no? Hay otros diagnósticos más completos. Bueno, aquí les tenemos dos. Por parte de Red Expo Social, tenemos un diagnóstico en línea en nuestra página web. Entran, bueno, no sé si conozcan la página web de nosotros, es redexposocial.org. Pero lo voy a abrir para que vean cómo podrían entrar. Si después lo quieren realizar con calma. Ahí ya están viendo la página web, ¿no? Pero no la abras ahí, abre el Zoom, porque necesitamos ver lo que se está transmitiendo. ¿Es eso? Sí. Ok. Ya ven la página web, ¿verdad? Ahí le dan en donde dice programas, solo ponen el cursor encima sin darle clic, luego en profesionalización y entran a donde dice diagnóstico. Si tienen duda, después de todos modos en la presentación viene el link. Aquí pueden crear cuenta. Este diagnóstico es gratuito para las organizaciones que son miembros de la red, que cubren una membresía anual.
pero también lo pueden hacer aunque no sean miembros de la organización. Y ya se les genera un usuario, una contraseña, ustedes entran y lo que van a ver es esto. Se realiza el diagnóstico, que son más o menos, en el diagnóstico básico son 77 indicadores del caso institucional. El avanzado son 149. Lo llenan, es como aplicar una encuesta en línea, estilo SurveyMonkey o Google Forms. Y aquí mismo pueden consultar sus resultados. Nosotros lo que buscamos es que una organización realizara su diagnóstico de manera anual. A ver. ¿A qué se refiere con miembro de la organización? Nosotros somos una fortalecedora, pero también una red de organizaciones. Empezamos trabajando acá en el Estado de México y principalmente organizaciones de esta zona se afilian a la red. Tenemos un chat en WhatsApp donde entre todos compartimos información relevante de organizaciones. Y entonces si alguien se entera tal vez, oye, salió esta convocatoria, hay este evento, recuerden que hay que entregar el informe de transparencia o cualquier información, la estamos compartiendo entre nosotros. Entonces hay una cuota de recuperación por afiliarse a la red y también al ser miembros pues les enviamos información de fuentes de financiamiento. Si se dieron cuenta en la imagen del curso, había un precio para público en general que fueron 550 pesos por persona y un precio para miembros que era 400 pesos. Entonces, todas nuestras actividades tienen más o menos un 20% de descuento para quienes son miembros de la organización y con quienes tenemos pues un poquito más de cercanía. La membresía incluye el diagnóstico que están viendo en pantalla, el básico de 77 indicadores. Y esto también, hablando de estadísticas de beneficiarios, lo creamos justo para conocer realmente cómo están las organizaciones. ¿Qué quiere decir? Que con la información de los diagnósticos que llenan los miembros, nosotros analizamos y sabemos, tal vez, bueno, hay varias organizaciones que no tienen página web, entonces ya les programamos una asesoría o los vinculamos para que tengan página web. Y a la vez este diagnóstico nos permite medir qué tanto el trabajo de nosotros como fortalecedor está funcionando o no. Porque a veces nos sucede eso. Ya vi tu pregunta, Jessica, ahorita te respondo. A veces como organización estamos tan en el día a día y hacemos eventos y pláticas y capacitaciones, pero luego no medimos el impacto. Entonces, ¿qué quisimos hacer nosotros como red? Aplicar este diagnóstico se hizo gratuito a miembros justo para tener la información y que nosotros cada año podamos ver, bueno, pues tal vez teníamos un 10% de organizaciones que van empezando y no estaban constituidas legalmente. Pero pues después de un año de trabajo se logró constituir a 5 de esas 10, ¿no? Y aquí puede uno ir midiendo el avance. Entonces, así, esto se llena y automáticamente ya el software te genera la gráfica de cómo está la organización. Y luego, otra parte interesante es que te da un plan de trabajo a la medida. Aquí pueden ver la versión básica, te da 2 recomendaciones por cada una de las 8 áreas que trabajamos. El diagnóstico avanzado les va a dar 5 recomendaciones por cada una de las áreas. La afiliación anual son 1,234 pesos, se calcula por 12 salarios mínimos, como está el salario mínimo ese año, y después, en años subsecuentes, es de 8 salarios mínimos. Entonces, quienes ya están afiliados, mantenerse activos son cerca de 800 pesos al año. El costo del diagnóstico cuando no es parte de la red, el básico son 600 pesos
y el avanzado son 960 pesos. Entonces también si alguien tiene el interés de hacerlo, nos escriben y sin problema lo podemos trabajar. Normalmente les recomendamos que inicien con el básico y les conviene la membresía. Normalmente del avanzado estamos quienes lo hemos llenado entre un 35, un 55, 60% de los indicadores. Entonces depende del nivel de consolidación de su institución, pero normalmente con el básico a veces es suficiente para empezar. El otro que les vamos a mostrar rápidamente es del CEMEFI, no sé si alguien ya lo había escuchado. Pero creo que no me está abriendo aquí. Pero les pasamos el link. Aquí está. Esta es justo la acreditación de institucionalidad y transparencia del CEMEFI. Te da este emblema. Este es un diagnóstico mucho más sencillo, pero vean más o menos lo que pide. Autorización como donataria autorizada, misión, visión y objetivos, informe anual de resultados y ejercicio de recursos. Del lado derecho te pide lo que hay que adjuntar. Si tienes todos los elementos del lado derecho, te dan la acreditación. Copia de estados financieros, informe anual de resultados. Acá te piden que el consejo directivo o patronato sea diferente al equipo profesional. Si tienes voluntarios, tus órganos de gobierno. Si tienes personal profesional contratado en nómina. Más de 3 años de operación. Acá te piden de sostenibilidad, copia de estados financieros, presupuesto anual de ingresos y CRUN. Tu FODA, marco lógico y documento de planeación estratégica. Si tienes todo eso, el CEMEFI te da este sellito que te reconoce como una institución acreditada en institucionalidad y transparencia. A muchos. A muchos. Entonces, pasamos ahora continuamos con la presentación. Una duda más rápido. ¿Esa acreditación tiene algún costo? ¿La de CEMEFI? Sí, tiene un costo. CEMEFI, la afiliación como miembro del CEMEFI, creo que el primer año son cerca de 3,700 pesos. Y la afiliación y la acreditación, si cumples, va gratuita, o bueno, va incluida en el costo de la membresía del CEMEFI. Y ya después creo que son como 2,400 anual. Y si no eres miembro, te la venden prácticamente en lo mismo que te cuesta la membresía. Entonces, realmente si lo quieres, paga la membresía y ya va incluida ese ejercicio de acreditación. La verdad es que está en su plataforma, aquí les pusimos el link, para que tú hagas tu autodiagnóstico y veas si lo cumples o no, ¿no? Entonces tal vez lo pueden ver y en el momento en que lo cumplan, pues ya puedes pagar. Otro que me ayudas a anotar, Anet, les voy a compartir el de Confío. Es muy interesante lo que está haciendo Confío en Chihuahua. A ver, lo voy a abrir rápido. Confío.org. Confío hace. A ver. Confío. Ahí están viendo la página de Confío. Y ahí pueden ver después con más calma, pero miren, aquí está este emblema, no sé si ven mi cursor, pero del lado izquierdo dice OSC analizada y una palomita. Y fíjense que está muy bonito el trabajo que hace Confío. Fíjense, su razón social es construyendo organizaciones civiles transparentes. Y trabaja las dos partes. Por un lado, aquí están los principios de transparencia y buenas prácticas de las asociaciones. Y da este sello, ¿no? Y hace las auditorías financieras. Y del otro lado, educa a los donantes. Miren, por ejemplo, donación responsable en 100 palabras. 10 consejos para una donación responsable.
Nos va enseñando o educando a los donantes como en qué cosas deberían fijarse para apoyar a una institución o para decidir a cuál de varias que les están pidiendo otorgarles el donativo. Entonces, es información que después ustedes pueden consultar con más calma y que también es, la verdad, muy interesante. Y que ahí mismo, en este tipo de... muchas gracias que nos compartieron ahí el link. Tere. Ahí mismo vamos a ver indicadores de buenas prácticas. Y ahí nos vamos dando una idea, autocomparando cómo estamos como institución o qué cosas nos faltan, ¿no? Porque tal vez entren a Confio y vean los 9 principios y los 34 indicadores son, ¿no? 35 son. Y ya te dicen, ¿no? Tu acta de asamblea, tus minutas firmadas. Y esa es una guía sobre qué cosas podemos ir mejorando. Entonces, no se espanten. Muchas veces cuando hacemos un ejercicio de este tipo nos queremos tirar al piso y sentimos, es que nos falta todavía mucho por hacer. Pues la verdad es que solo es una guía, ¿no? Veamos esos principios y vayamos poco a poco avanzando en mejorar nuestra organización. Ahí, ok. Bueno, entonces vamos a avanzar porque si no, no vamos a acabar con las metas de hoy. Este es un checklist muy rápido de la misión, ya después lo pueden hacer de tarea. Creo que acá pues lo estamos trabajando de cero, ¿no? Son los 5 elementos que debería tener nuestra misión. ¿Qué hacemos? ¿A quién ayudamos? ¿Dónde lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Y para qué lo hacemos? La misión de la Red Expo Social es fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil en México a través de la profesionalización y la colaboración para incrementar su impacto. También sirve mucho la misión para cualquier miembro de la organización pueda decir qué es lo que hacemos, ¿no? El orden de esos 5 factores no altera el producto, así es que con que tengamos esos 5 elementos en nuestra misión está bien. Eso fue el primer paso del caso institucional, que es generalmente lo más importante para procurar fondos, ¿no? De nada sirve que vayamos a tocar puertas o a pedir dinero si nos van a decir, oye, sí, te dono, ok, pásame tu número de cuenta de banco. Ah, ¿qué crees que no he sacado cuenta de banco, pero te paso mi tarjeta, ¿no? Tener todo a la mano, ¿no? O dame el recibo deducible, ¿no? Ese es el paso 1. El paso 2, vamos a seleccionar el proyecto. En México, lamentablemente, hay pocos donantes o convocatorias que nos den recursos para la operación o gastos administrativos, o te limitan. Entonces, es más efectivo cuando pedimos para un proyecto en particular. Este es los 10 elementos así como básicos de lo que podría llevar un proyecto. Descripción del problema que resolvemos, su contexto, un perfil de los beneficiarios. Mientras más concreto sea, mejor. Quienes han aplicado en Indesol te dice cuántos beneficiarios directos vas a tener. Y es mejor decir, voy a atender a 25 bien que a 500 mal, ¿no? Claro. Pero te piden ahí rango de edades, si no me equivoco también. Y el número de hombres y mujeres. Objetivos, indicadores y metas del proyecto, estrategias, qué equipo de trabajo lo va a aplicar, un presupuesto desglosado, un cronograma, si hay algún otro donante o aliado que esté participando, cómo vamos a evaluar los resultados, y esta que últimamente se ha agregado, qué estrategias tienes para que cuando se acabe ese recurso, ya sea de donativo o convocatoria, el proyecto continúe. Algo que hoy en día ya se está buscando es ya no apoyar a proyectos que en cuanto se acaba el apoyo, muere el proyecto, sino que haya alguna estrategia para que el apoyo sea de inicio y el proyecto continúe aun cuando se acabe el apoyo. Este ejercicio creo que ya lo hicimos, que era sacar el costo de beneficiario, entonces lo vamos a avanzar. Ayúdame a que esta lámina la pasemos cuando lo platicamos hace rato.
Luego ya vamos a identificar las necesidades del proyecto, ¿no? Que es, ya que tengamos el presupuesto del proyecto, cuando elaboramos el proyecto, lo adecuado sería tener todo lo que necesitamos, lo tengamos o no. Y una vez terminado eso, pues ya ver qué es lo que necesitamos y ahí se va a establecer una meta. En la procuración de fondos siempre se nos invita a que es fundamental tener la meta de procuración. Ya sea mi meta anual, de decir, necesito los 100 beneficiarios por 1,000 pesos que me cuesta cada uno, mi meta anual son 100,000 pesos. Y ya de ahí vamos a hacer la mezcla y decir, bueno, os voy a pedir el 20% de convocatorias de acuerdo a la información del año anterior. Ahí vamos a darnos una idea más o menos de dónde enfocar esfuerzos, ¿no? Pero es fundamental tener una meta, incluso en las campañas de crowd, ¿cómo se llama? Se me acaba de ir el nombre. Crowdfunding o campañas masivas de procuración de fondos, siempre te piden una meta. Un proyecto y una meta. Y la meta de la organización es de aquí a 3 meses conseguir 20,000 pesos para comprar X cosa. Súper concreto. Igual en la procuración de fondos, ¿no? Debemos tener una meta. Claro. ¿Cuánto cuesta operar el proyecto que has elegido para procurar fondos? Puedes hacer un cálculo aproximado con los siguientes elementos del presupuesto. ¿Cuántos recursos materiales, servicios, talento humano u otros? Ok. Entonces, no sé si quieren que nos detengamos en esto o si avanzamos. ¿Detenernos para analizarlo? ¿Detenernos para hacer un receso? ¿O detenernos? No, pues ya casi se va el tiempo. Ya se acabó el Claudia dice que avance. Avancemos y eso creo que ya muchos han hecho proyectos y lo podemos hacer sin problema de tarea. Ahora, este es el cuadrito, ya estamos en el punto 4, que sería identificar las fuentes de financiamiento, que es lo que platicábamos al principio. Aquí es donde nosotros hemos hecho pues, ¿cómo se diría? Pues clasificación o desglose de las fuentes de financiamiento. Donativos. Un donativo en México está regulado legalmente por el Código Civil Federal y además por el local en cada entidad federativa. Hay muchos tipos de donativos, por ejemplo, onerosos, remunerativos, no remunerativos, condicionados, no condicionados, etcétera, etcétera. El SAT solo hace deducible los donativos que tienen 2 características, que son no onerosos y no remunerativos. ¿Qué quiere decir? Un donativo es que te regalan dinero, sin condición. Como el dinero que regala la gente a una iglesia. Ya le puedes llamar ofrenda, diezmo, etc. Limosna o como quieran llamarlo, pero es un regalo, por eso es donativo. Entonces, ¿qué sucede? Que llega alguien y te dice, oye, te voy a donar esta casa, pero quiero que te comprometas a cuidar a mi mamá hasta que se muera. Y además, fíjate que tienen desorden el predial y tal, y vas a tener que pagar estas cosas, y la escrituración o el traslado de dominio, etc. Eso ya es un donativo oneroso, es decir, que está generando una carga económica a quien recibe el donativo. Y esa clase de donativos no son deducibles de impuestos. Ahora, ¿qué sucede? Que aquí es donde entran las cuotas de recuperación y creo que vamos a entender la diferencia. O los servicios y productos. Es decir, de entrada hay que diferenciar la ley del ISR y la ley del IVA. Cuando estamos en el título 3 de la ley del ISR, que es el de personas morales con fines no lucrativos, estamos exentos del ISR, que es el impuesto sobre la renta.
Pero la ley del IVA funciona aparte. Y si como asociación civil vamos al Oxxo y compramos un garrafón de agua, pues ya estamos pagando ahí el IVA incluido, ¿no? En la gasolina y en cualquier otro tipo de compra que hagamos. De igual forma, cuando la organización recibe ingresos, ¿qué pasaría? Pues que podemos recibir ingresos por donativos, por cuota de recuperación o por servicios. ¿Qué pasa cuando una asociación está constituida y todavía no es donataria autorizada? Puede facturar desde el momento en que se da de alta en el SAT. Y puede facturar por servicios y cobrar IVA exactamente igual que cualquier empresa. Hasta 2017, en una reforma de la ley del IVA, el SAT agregó que las asociaciones civiles, o bueno, las personas morales sin fines lucrativos, podemos facturar cuotas de recuperación a nuestros beneficiarios sin cobrarles el IVA. Quien tiene una escuela sabrá que hay colegiaturas que pueden facturar sin IVA. No sé si aquí con los presentes hay alguien que cobre ya sea cuotas de recuperación sin IVA o colegiaturas sin IVA. Solamente si los cambios necesitan para deducirlo. O sea, habrá gente que te pide el recibo, pero que en realidad no está dado de alta y que no lo va a ser deducible. ¿Sí? Para ti como institución, como asociación, como lo que sea, estás obligada a presentar, bueno, a dar tu comprobante por el pago. Sí, de hecho, como asociación civil ya de alta en Hacienda estamos obligados a facturar todos los ingresos y todos los egresos de la organización. Es decir, si tenemos un pago de cuota de recuperación, aunque no nos hayan pedido factura, deberíamos facturarlo con el RFC público en general, pero sí tener ese comprobante fiscal. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre una cuota de recuperación y un donativo? ¿Quién me dice? A ver, de los que están conectados, ¿alguien? El donativo podría ser deducible y la cuota de recuperación nada más como un ingreso. Entonces, ¿alguien en línea que quiera adivinar? No hay temor a equivocarse. ¿Cuál es la diferencia entre un donativo y una cuota de recuperación? Que no es por servicio. La cuota de recuperación está dando un servicio y tú estás pagando el servicio. Exactamente. Bueno, creo que no sé si escucharon, pero acá nos comenta Anita. Bueno, Jessica, ¿vas a comentar algo? Justamente, bueno, que el donativo podría ser de nuestro donador o nuestro aliado estratégico y no espera necesariamente algo a cambio. Sin embargo, la cuota de recuperación es cuando tú le aplicas esta cuota por algún servicio, algún bien que le estás dando al beneficiario. Exactamente. Es decir, el donativo no te pide nada a cambio. No, es un regalo. No es por un servicio. Y la cuota de recuperación generalmente es por un servicio que prestamos a nuestros beneficiarios. ¿Cuál es la diferencia entre cuota de recuperación y un servicio? ¿Alguien lo conoce? La ley del IVA, o bueno, el IVA lo que grava es la prestación de un servicio. Y un servicio es cuando tú cobras dinero por hacer un trabajo. Bueno, no son los términos legales o la frase exacta, estoy hablando coloquialmente, ¿no? Entonces, si yo cobro dinero por hacer algo, estoy prestando un servicio. Hay una contraprestación por ese servicio. Entonces, si yo le doy educación a un niño y tengo una escuela, y yo le cobro dinero, eso iría grabado con IVA, como cualquier otra factura de servicio. Entonces, como asociaciones civiles, desde que nos damos de alta en Hacienda, aunque no seamos donataria autorizada, podemos facturar como servicios. Entonces, si llega un donante y te dice, oye, quiero apoyarte y quiero que pongas mi marca y mi logo en el evento, pues le facturas por publicidad o como patrocinio, con IVA como si fueras cualquier otra empresa. Y eso, la empresa que te lo está, bueno, que te está patrocinando, ya no donando, te está patrocinando o publicitándose, va a deducir ese gasto y lo va a meter en sus egresos, su contabilidad mensual. Ahora,
¿Qué es una cuota de recuperación? Solo a quienes tenemos fines no lucrativos, Hacienda nos permite cobrar lo mismo o menos del costo en el mercado del servicio que estamos prestando. ¿Por qué una empresa no podría cobrar menos del precio de mercado a un servicio? ¿Algún economista por aquí? Ya se están durmiendo. Pues solo es aplicable si eres donataria, ¿no? Si no eres donataria, ¿cómo te lo reduces? Yo sé que no te tiene registrada en donataria. No, sí, ahorita no. Bueno, avanzamos. Las empresas no pueden vender más barato del costo del mercado porque se llama competencia desleal y son prácticas monopólicas. Eso lo hacían empresas grandes, por ejemplo, no sé si refresqueras, Walmart, Bimbo, Coca-Cola, que como tenían gran capacidad económica, de repente bajaban por un tiempo el costo de sus productos para quebrar a la competencia. Entonces una empresa lo tiene prohibido, pero una asociación no, siempre y cuando sea a sus beneficiarios. Es decir, si yo estoy atendiendo a por ejemplo, los bancos de alimentos, ¿no? Muchos cobran cuota de recuperación, 40, 50, 60 pesos por una despensa que en el mercado costaría 150, 200, etc. Entonces, la cuota de recuperación es algo que recibimos dinero de parte de nuestros beneficiarios por un servicio que les prestamos. Y generalmente puede ser igual al precio de mercado o menor. Entonces, tampoco está prohibido que cobres una consulta psicológica en el precio de mercado. Y el servicio nosotros, ¿cómo lo clasificamos? Cuando prestas el servicio, pero ya no es a tu beneficiario. Por ejemplo, si llega el ayuntamiento o el gobierno estatal y te dice, oye, necesito que me des una capacitación para concientizar a mis empleados, una empresa o a los regidores del ayuntamiento. Entonces tú le das un curso al ayuntamiento y se lo vas a facturar como servicio con IVA. Hay otra forma en que un donativo que sí lo establece la ley, donde si tú prestas un servicio, quien lo recibe te puede hacer un donativo por la cantidad que él guste en agradecimiento al servicio que recibió. Entonces son asegúnes que ya es una cuestión de contabilidad, que eso no lo vamos a mencionar hoy, ya en el transcurso del año habrá otro curso con el contador, pero básicamente es eso, ¿no? Y creo que otra cosa que es importante mencionar, ¿qué es lo que hace que una asociación sea con fines de lucro y sin fines de lucro? Normalmente aquí viene la confusión y entonces hay gente que dice, bueno, es que si estás cobrando, es que están haciendo dinero o están lucrando, ¿no? Llámese escuela, llámese banco de alimentos, atención psicológica. Entonces la gente se confunde y dice, es que si cobras estás haciendo dinero. ¿Alguien sabe o qué idea tienen ustedes? Sí me gustaría que al menos alguien lo comparta, de qué es lo que hace que seamos con o sin fines lucrativos. Si cobramos un servicio, una cuota de recuperación, ¿ya estamos lucrando? No, tiene que ver con las utilidades. Exacto. Lo único que nos diferencia, bueno, nosotros no somos asociación civil, pero hablando como si lo fuéramos, lo único que te diferenciaría como de una asociación civil a una empresa tradicional es meramente el tema del reparto de las utilidades. Ahí en fuera opera en un muy alto porcentaje, igual que una empresa tradicional. Pero la diferencia es de esas cuotas de recuperación o todos los recursos propios o donativos que se tengan, terminas de pagar tus gastos fijos, incluyendo toda esta cuestión de la nómina, tus proyectos, tus programas, y lo que te sobra como asociación civil, hablando con términos muy coloquiales, no lo puedes repartir entre los asociados. Tiene que ir a la misma inversión de la operación de la asociación civil. En cambio, en una empresa no. Si una vez que pagaste todo, te sobraron, por decirlo de una manera, 100,000 pesos, lo puedes repartir entre los asociados. Exactamente, pues muy buena explicación, Gaby, muchas gracias. Y efectivamente, si revisan sus estatutos o lo que pide el SAT como cláusulas para las donatarias autorizadas,
En la cláusula de patrimonio, justamente la redacción es pues que el patrimonio, bueno, más bien el remanente, dice que el remanente no se distribuya entre los asociados, salvo la prestación efectiva de un servicio, es decir, que incluso legalmente los miembros del consejo o el patronato pueden prestar un servicio a la organización y cobrar por ese servicio. Y si efectivamente el remanente no se puede dividir entre los asociados. En el caso de las IAPs o IBPs, ahí sí tienen más restringido y los miembros del patronato no pueden recibir remuneración por servicios que prestan a la institución. Pero sí, efectivamente, todos tenemos ingresos y egresos. Entonces, el hecho de que la asociación tenga ingresos, incluso por productos, servicios o cuotas de recuperación, no quiere decir que ahí esté el lucro. El lucro está en el remanente. No sé si alguien tenga alguna duda en este punto o ya quedó claro para todos. Sí, Omar, ahí yo tengo una duda que a lo mejor va un poquito con el tema, o sobre todo porque lo acabas de mencionar, lo del consejo. En la experiencia de ustedes en la red, o igual las compañeras y compañeros que nos escuchan, ya ves que mencionabas que CEMEFI te pide para el tema del distintivo como OSC, que tus integrantes del consejo directivo no estén en la parte operativa, es decir, en la nómina, me imagino, ¿no? Es lo que ellos han de revisar. Que nosotros desde el punto de vista de GWIL no lo vemos como un conflicto, no lo vemos, para empezar, legalmente es totalmente viable, y en una visión de un nuevo modelo nos parece totalmente incluso necesario, más allá de correcto, el que los integrantes, incluso del consejo directivo, puedan estar dentro de esa misma nómina. Pero, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, lo primero que hay que decir es que legalmente no hay ninguna prohibición, salvo en el caso, al menos que yo conozco de las IAPs del Estado de México, que el patronato no puede recibir remuneración. No sé si otros estados, pero me imagino que algunos sí o no, o va a ser muy parecido. Legalmente, para las asociaciones civiles, es el único candado es que si reciben remuneración sea por un servicio que efectivamente prestaron a la asociación. Legalmente no estás obligado a hacer un cambio en ese sentido. El CEMEFI te va a pedir dos cosas. Una, que el consejo no esté involucrado en lo operativo, es decir, que todas las personas del equipo operativo y del consejo sean diferentes. Y además, que el 100% de los consejeros o patronato o patrones no reciban remuneración. El caso de Confío, que es otra certificación que también vimos ahorita que dice OSC analizada, es más laxo y ahí te dice que el 60% del consejo no reciba remuneración. En el caso ideal de una asociación civil, pensando a futuro, sería lo que plantea el CEMEFI. Que todo el consejo esté separado de lo operativo y que todos los consejeros no reciban remuneración. Sin embargo, es una transición muy larga dependiendo de la capacidad institucional de la organización. Y van dos cosas, y creo que justo aquí esto es lo que nos permitiría hacer la diferencia entre una asociación civil y una empresa social. Pensemos en Steve Jobs, que fue director y además accionista de Apple y fundador de Apple. Crea Apple en su garage y él era casi dueño de la empresa, pero llega el momento en que para crecer, normalmente esto sucede también en empresas como Google, ¿no? Tuvo inversionistas y llegó el momento en que perdió la mayoría de las acciones de Apple. Y tal vez era súper millonario y era tal vez el que tenía el 40% de las acciones y tal vez entre muchos otros juntaban el 60%. Y entonces hay dos cargos en una empresa. Uno que es el consejo, los dueños. En una empresa se llama el consejo de administración o consejo directivo. Y está el director, o en inglés, quien quiera decirlo como el CIO, o director de la empresa. Y Steve Jobs hubo un momento que tenía los dos cargos, o sea, estaba tanto en lo operativo como director de Apple y cobraba por eso.
y además tenía acciones y era parte del consejo de administración de Apple. Entonces estaba cobrando doble y hacía dos funciones. Hubo un momento que el consejo lo corrió a él de su propia empresa, como director, no como accionista. Entonces imagínense que Steve Jobs iba a las reuniones del consejo de administración de Apple, pero pues ya era el director un empleado, ¿no? Que era diferente. ¿Por qué se recomienda que cuando una institución se fortalezca y crezca haya esta separación? Es un principio de rendición de cuentas y de gobierno corporativo. Quien conoce el concepto de gobierno corporativo viene de la OCDE y viene también mucho de la Bolsa de Valores de Estados Unidos, con una ley que se aprobó por ahí del 2004 que se llama Sarbanes y no recuerdo el otro apellido, y que incluso si tú quieres ser una empresa que cotiza en la bolsa, necesitas tener un consejo de administración en tu empresa. Nos comentan que el curso era de 10 a 12 y sí, efectivamente ya nos pasamos por 10 minutos. Se tiene que retirar de vuelo libre. La sesión la estamos grabando. No se preocupen. Yo les quisiera preguntar a todos si hay alguien más que tenga que retirarse en este momento. Claudia Ruiz también. Entonces, si les parece bien, yo termino de responder la pregunta de Gaby y hasta aquí dejaríamos esta primera sesión. La siguiente sesión sería el sábado 9 de febrero. Si es necesario, podemos tener una tercera sesión para votar bien los temas, no se preocupen. La siguiente sesión igual la vamos a grabar como esta, por si después la quieren revisar. Nos quedamos aquí un ratito más también para enviarles por correo la documentación que quedamos. Y pues les agradecemos a todos su participación. Si tienen alguna duda o algo, no duden tampoco en enviárnoslas por correo o por mensaje. Y nos veríamos a los que ya se tienen que retirar en 15 días. Y sí, la sesión la seguimos grabando completa, incluso esta última parte, Claudia. No te preocupes. Entonces, Gaby, el principio del gobierno corporativo y justo que pide la Bolsa de Valores de Estados Unidos a las empresas que cotizan en ella, es que haya una rendición de cuentas del equipo operativo al consejo. Entonces, que el director tenga a quien rendirle cuentas. ¿Qué sucede? No sé si han escuchado, perdonen la expresión, pero hay un proyecto muy interesante en empresas que se llama Fuck Up Nights. Y es un grupo mundial, una organización mundial que empezó porque se reunieron varios empresarios a comentar sus fracasos. Entonces, a veces aprendes de los fracasos emprendiendo un negocio, y ellos decían que al compartir la experiencia de qué errores habían cometido a fracasar iba a ayudar a que otros no repitieran esos errores. Y esta institución de Fuck Up Nights creó una universidad que se llama la Universidad del Fracaso. Y analizan cuáles son las razones del fracaso de las empresas. Curiosamente, la principal razón de que fracase una empresa es que no tiene un gobierno corporativo. ¿Qué quiere decir? Que el dueño es uno solito y no tiene socios. O el director, o el socio fundador, o el socio mayoritario toma las decisiones de manera unilateral. Y entonces, como él cree que sabe todo y que es el mejor, decide y a veces tiene ceguera de taller y lleva el fracaso a la empresa. Y lo mismo sucede en una asociación civil. Entonces, el implementar una práctica de gobierno corporativo, tanto en una empresa como en una asociación civil, es por un principio de rendición de cuentas. Cuando tú eres director de tu asociación y también eres presidente del consejo, ¿a quién le rindes cuentas? Normalmente tus otros asociados van a apoyar lo que estás haciendo tú. Todos empezamos así, o bueno, la mayoría de las organizaciones empezamos
siendo los fundadores todólogos. Si eres el que barres, el que atiendes, y el que vas al banco, y el que toma los cursos, y el que haces todo, ¿no? Ya conforme va creciendo el equipo, es que se van dividiendo las funciones. Entonces, por ejemplo, Carlos Slim, pues él solo es accionista, y el papel del consejo es establecer la planeación estratégica, las metas y escoger al director. Pero Carlos Slim tiene de director de Telmex y de Fundación Telmex a una persona diferente, ¿no? Ya estamos hablando de un nivel de desarrollo grande, ¿no? Ya de un empresario grande que pues por su propio tiempo él va a tener que estar atendiendo otras cosas y no la operación de la empresa. ¿Qué es lo que recomendamos nosotros? No hay problema en que desde el inicio seamos todos operativo y consejo y que entremos y que incluso si los miembros del consejo trabajan para la organización tengan una remuneración. Y ahí se podría quedar y es totalmente legítimo y está bien hecho si es la decisión del consejo mantenerse hasta ahí. No hay ninguna obligación legal que los obliga a ir más allá de eso. Si como institución quieres tu sellito del CENEFI o el sello de Confío o crees en esta parte de gobierno corporativo y lo quieres implementar, que lo vayas haciendo además paulatinamente. Y en algún momento que si tú fuiste el fundador y presidente del consejo, dejes a alguien más de presidente del consejo y tú asumas la dirección general de tu organización con una remuneración. Es algo que casi nadie hace, ¿no? Y aquí también entraríamos al tema de las empresas sociales. Asociación civil y empresa tradicional. Es decir, depende de la definición que veas de empresas sociales, pero Muhammad Yunus diría, el remanente no se distribuye entre los inversionistas, ¿no? Entonces sería una decisión que quedaría completamente en el consejo. Creo que una empresa social en México sin problema podría estar constituida como asociación civil, en tanto no hace reparto de utilidades entre los asociados, pero sí los asociados pueden tener un sueldo, honorarios, por el trabajo que hacen en la organización. Cuando nosotros vamos a constituir a alguien que tiene esta duda, le hacemos una pregunta muy simple. ¿Qué quieres hacer con el remanente? Porque pensemos positivamente. Y te va a ir súper bien y vas a hacer millones de pesos con tu proyecto. ¿Quieres repartir el remanente o quieres invertirlo en tu proyecto? Y ahí es donde ya la gente te dice, no, sí quiero reparto de utilidades. Ah, bueno, constitúyete como SC o como empresa. Entonces, quien dice, no, mira, yo sería feliz con que tenga un sueldo digno de director y dentro de mi asociación y el remanente también estoy contento de invertirlo en mi objeto social, te constituyes como asociación civil, sin problema. Entonces, creo que tú que también conoces mucho empresas sociales, también sabrás que habrá proyectos que quieran constituirse como AC y operar como empresa social sin problema, donde los fundadores y el consejo tienen remuneración y habría otros que dicen yo me quiero constituir como empresa, ¿no? En México no existe la figura legal de empresa B. Si existiera, pues entonces ya tendríamos ese punto intermedio entre asociación civil y empresa tradicional. Pero se manifiesta como sueldo A. Se puede pagar como por honorarios, por sueldo o por asimilado a salarios por parte de la organización en tanto persona moral a la persona física que está trabajando. Entonces, no sé si quedó claro, Gaby, o si tengas más dudas, si quieres después lo platicamos. Y de los demás que todavía están con nosotros, no sé si tuvieran alguna duda o comentario hasta aquí. Muchas gracias, Omar. No, sí, bastante ahí aclarado y sí, después ahí también hay área de oportunidad para platicar con ese interno que está con las empresas sociales. Pero de lo demás, sí, muchas gracias ahí por los comentarios. Muy bien. De los demás, no sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Bueno, de no ser así, pues dejamos hasta aquí esta sesión.
Y muchas gracias por acompañarnos y estamos atentos a cualquier duda o comentario también.